La casa siempre olía a cera y a silencio. Desde niño supe que ahí no se hablaba en voz alta, que los secretos se arrastraban por los pasillos como sombras largas al caer la tarde. Mi abuela reinaba desde una silla de respaldo alto, con los dedos llenos de anillos y la mirada afilada como un cuchillo antiguo. Para ella, yo nunca fui un nieto. Fui una mancha. El día que nos convocó a todos, el cielo estaba cubierto y la luz entraba opaca por los vitrales polvorientos de aquella casona colonial en el centro de Guanajuato. Las paredes color ocre parecían más oscuras que de costumbre, como si la misma piedra supiera que algo estaba por romperse. Dijo que quería poner orden antes de irse. Nadie se atrevió a contradecirla. Yo me senté al final del comedor, donde siempre me colocaban, lejos de los retratos familiares que no me incluían. Había un marco vacío en la pared, justo donde debería estar mi foto de primera comunión. Nunca preguntaron. Nunca la pusieron. Ella empezó sin rodeos. Su voz sonaba como papel viejo siendo arrugado, seca y cortante. Hay sangres que no deben mezclarse, dijo. Y errores que no merecen herencia. No pronunció mi nombre. Nunca lo hacía. Me llamó ese hijo, ese recuerdo, esa vergüenza que camina. Frente a tíos, primos y abogados, me declaró bastardo, como si la palabra aún tuviera el poder de expulsar cuerpos de linaje. Como si con solo pronunciarla pudiera borrarme de la historia familiar, sacarme de las fotografías, arrancar mi nombre del árbol genealógico que colgaba en su recámara. Mi padre guardó silencio. Estaba sentado a su derecha, con las manos sobre la mesa de caoba, mirando fijamente un punto en la madera como si ahí estuviera escrita su redención. Mi madre apretó las manos hasta blanquearlas, las venas marcadas bajo la piel morena, pero tampoco dijo nada. Nadie intervino. La humillación no fue un estallido, fue un goteo lento, constante, aprendido desde que tengo memoria. Fue el silencio en las cenas de Navidad cuando todos brindaban y a mí me dejaban el vaso vacío. Fue la ausencia de mi nombre en las oraciones familiares. Fue cada vez que me presentaban como el hijo de la prima lejana, nunca como el nieto. Nada de lo mío le pertenece, sentenció con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. Que quede claro antes de que muera. Ni la casa de Dolores Hidalgo que perteneció a mi bisabuelo, ni el rancho en Michoacán donde crecieron los aguacates más dulces del estado, ni las joyas que heredó de su madre. Ni siquiera el anillo con la piedra de ópalo que alguna vez prometió que sería para el primer nieto varón. Nada. Ni una fotografía. Ni un recuerdo. Ni siquiera mi lugar en la tumba familiar del Panteón de San Miguel de Allende. Sentí algo romperse por dentro, pero no fue tristeza. Fue una certeza antigua, oscura, que llevaba años creciendo en el fondo de mi pecho como un árbol de raíces profundas. No había ido a pedir nada. Había ido a cerrar un círculo que ella misma abrió décadas atrás, cuando decidió que un niño de 3 años podía cargar con la culpa de los adultos, cuando eligió el silencio sobre la verdad. Cuando prefirió la mentira que protegía su nombre sobre la dignidad de un niño que solo quería que lo abrazaran. Cuando el abogado pidió las firmas finales, desplegando documentos sobre la mesa como si fueran cartas de una baraja marcada, me levanté. El sonido de la silla contra el piso fue seco, definitivo. Las patas de madera arrastrándose sobre las baldosas antiguas hicieron eco en toda la sala. Todos voltearon a verme. Mi abuela alzó una ceja, sorprendida de que yo todavía tuviera voz, de que después de 30 años de ser invisible en mi propia familia, aún pudiera levantarme y ocupar espacio. Antes de cerrar, dije con una voz que no reconocí como mía, tan firme que hasta yo me sorprendí, hay algo que debe leerse completo. Algo que falta en esta historia. Algo que la señora Guadalupe Montiel de Reyes olvidó mencionar cuando decidió reescribir el pasado a su conveniencia. Saqué un sobre negro, sellado con cera vieja del mismo color que usaba mi abuela hace 30 años. No era mío. Era suyo. Un testamento anterior, oculto durante décadas, escrito de su puño y letra cuando aún temía a la verdad, cuando todavía había noches en las que se despertaba con la conciencia ardiendo. El sobre estaba amarillento en las esquinas, con manchas de humedad que contaban los años que había pasado escondido entre las tablas del piso de la habitación que fue de mi abuelo.
Lo encontré 3 meses atrás, cuando ella me pidió que limpiara ese cuarto que llevaba cerrado desde su muerte. Irónico que fuera ella misma quien me diera la llave de su propia condena. Contenía cartas, fechas precisas, un nombre repetido en tinta temblorosa que se había corrido un poco con el tiempo pero que seguía siendo perfectamente legible, el mío. La confesión de un pecado que cargó en silencio durante 30 años, que la despertaba en las madrugadas, que la hacía persignarse 3 veces antes de dormir. Yo no era el error. Yo era la prueba de su traición más antigua. La habitación se congeló. El aire mismo pareció detenerse. Hasta el reloj de pared dejó de hacer ruido, o tal vez simplemente nadie podía escucharlo sobre el sonido de sus propios corazones latiendo. Mi abuela intentó levantarse, pero su cuerpo ya no obedecía con la misma soberbia. Las manos le temblaban sobre los brazos de la silla. Su rostro, siempre tan compuesto, se desmoronó por un segundo antes de que volviera a colocar la máscara. Pero ese segundo fue suficiente. Vi el miedo en sus ojos. El verdadero miedo. No el que finge para manipular, sino el que nace cuando sabes que el pasado ha venido a cobrarte. Leí despacio. Cada palabra era un golpe seco contra el mito que ella construyó con tanto cuidado. Cada frase desmontaba años de mentiras pulidas hasta brillar. El bastardo no era yo. El pecado no era mi sangre. Era la suya. Era su incapacidad de aceptar que su hijo, mi padre, se había enamorado de una mujer morena de un pueblo de Oaxaca, hija de campesinos que cultivaban maíz y hacían tortillas a mano. Era su desprecio por la piel oscura de mi madre, por sus manos callosas, por su español mezclado con zapoteco cuando se emocionaba. Guadalupe Montiel de Reyes, decía el testamento con su propia letra, por este medio declaro que el niño nacido de mi hijo Roberto y la señorita María Santos es mi legítimo nieto. Reconozco que lo he tratado con crueldad innecesaria. Reconozco que mi orgullo me ha convertido en alguien que no reconozco frente al espejo. Si algo me sucede antes de que pueda rectificar, que se sepa que todo lo que poseo debe ser dividido equitativamente entre mis 3 nietos, incluyendo a Mateo Roberto Reyes Santos. Que Dios me perdone por los años que le he robado a este niño. Que la Virgen de Guadalupe interceda por mi alma, porque yo misma no puedo perdonarme. Fecha, 9 de diciembre de 1995. 2 meses después de que yo naciera. 2 meses después de que ella me viera por primera vez en el hospital y saliera sin cargarme. Firmado y sellado ante testigos que ya habían muerto, pero cuyos nombres estaban ahí, irrefutables. Don Ernesto Villalobos, el notario de confianza de la familia. Doña Carmen Ruiz, su mejor amiga desde la infancia. 2 personas que se llevaron el secreto a la tumba porque mi abuela les rogó que nunca mencionaran ese documento. Cuando terminé de leer, nadie habló. El silencio era tan denso que podía sentirse en la piel como la humedad antes de la tormenta. Mi tía Sofía tenía la mano sobre la boca, los ojos húmedos. Mi primo Javier miraba a mi abuela como si la viera por primera vez, como si acabara de darse cuenta de que la mujer que admiraba toda su vida era capaz de guardar un secreto así durante 30 años. Mi padre lloraba en silencio, las lágrimas rodando por sus mejillas sin que intentara detenerlas. Creo que en ese momento comprendió todas las veces que me defendió a medias, todas las veces que eligió la paz sobre la justicia, todas las veces que me pidió con la mirada que aguantara un poco más. El abogado, un hombre joven con lentes y traje gris que seguramente esperaba una tarde rutinaria, tomó el documento con manos temblorosas. Lo examinó con detenimiento bajo la luz de la lámpara de cantera. Esto cambia todo, dijo finalmente. Este testamento es anterior y más específico. Y está debidamente certificado. Tiene validez legal plena. Miró a mi abuela con una mezcla de incomodidad y reproche profesional. Señora Reyes, ¿era usted consciente de la existencia de este documento? Mi abuela no respondió. Su rostro era una máscara de piedra, pero algo detrás de sus ojos se había quebrado definitivamente. La corona que había llevado durante tantos años, esa autoridad que nadie cuestionaba, se había caído sin ruido, como un velo pesado que finalmente se desprende. Intentó hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta.
Por primera vez en mi vida, la vi sin saber qué decir, sin tener el control absoluto de la situación. Yo no celebré. No levanté la voz ni hice un gesto triunfal. Simplemente tomé aire, ese aire que había estado conteniendo durante 30 años, y me permití respirar completo por primera vez. Salí de la casa sin mirar atrás, sin despedirme, sin cerrar la puerta. Afuera, la noche había caído por completo sobre las calles empedradas de Guanajuato. Las farolas antiguas apenas iluminaban el camino, creando círculos dorados sobre las piedras irregulares. A lo lejos se escuchaba una guitarra, alguien cantaba una canción triste en un balcón. Por primera vez en mi vida, la oscuridad no me rechazó. No me dio miedo caminar solo por esas calles que conocía desde niño, esas mismas calles donde mi abuela me prohibió jugar porque qué dirían los vecinos si me veían. La noche me envolvió como un abrazo tibio, como el rebozo de mi madre cuando regresaba del mercado oliendo a cilantro y epazote. La oscuridad no era mi enemiga. Nunca lo fue. Era mi refugio, mi testigo, mi cómplice silenciosa. Me pertenecía. Porque en la oscuridad nadie te juzga por el color de tu piel, por el apellido de tu madre, por el lado de la familia del que vienes. 30 años atrás, en una habitación del Hospital General de Guanajuato, había nacido un niño que sería amado a medias. Un niño que aprendería a leer los silencios antes que las palabras, que sabría distinguir entre una sonrisa verdadera y una de compromiso antes de cumplir 5 años. Un niño que crecería entendiendo que el amor familiar viene con condiciones, con asteriscos, con letra pequeña que nadie te explica hasta que ya es demasiado tarde. Mi madre, María Santos Velasco, tenía 20 años cuando me tuvo. Era una mujer bajita, de piel color canela oscuro, con el pelo negro brillante que le llegaba hasta la cintura. Hacía las tortillas más perfectas que he probado en mi vida, redondas y suaves, con ese olor a cal y maíz que te llena el alma. Había llegado a Guanajuato 6 años antes, huyendo de la pobreza de su pueblo en la Sierra Mixe de Oaxaca, buscando trabajo como empleada doméstica. El destino quiso que la contrataran en casa de los Montiel, en esa casona enorme donde el silencio pesaba como las vigas de cedro del techo. Mi padre, Roberto Reyes Montiel, era el hijo menor. 32 años, ingeniero civil, recién divorciado de una mujer de buena familia que lo dejó por un empresario de Monterrey. Cuando vio a mi madre barriendo el patio trasero una mañana de febrero, con el sol haciendo brillar su piel mientras cantaba bajito una canción en zapoteco, algo cambió en él. No fue amor a primera vista, me contaría años después. Fue reconocimiento. Como si el alma supiera que había encontrado su lugar antes de que la mente pudiera entenderlo. Se enamoraron en secreto durante 2 años. Conversaciones robadas en la cocina cuando todos dormían, miradas que duraban un segundo más de lo necesario, notas escondidas entre los pliegues de las sábanas limpias. Mi madre sabía que era peligroso, que las historias como la suya no terminaban bien. Pero tenía 20 años y estaba enamorada, y el corazón a esa edad no entiende de diferencias sociales ni de consecuencias. Mi padre, por su parte, había vivido toda su vida tratando de complacer a una madre que nunca estaba satisfecha. Esta vez quiso elegir con el corazón en lugar de con el apellido. Cuando mi madre quedó embarazada, el infierno se desató en la casa de los Montiel. Mi abuela lo supo antes que ellos, porque tenía esa habilidad de las matriarcas antiguas de ver lo que nadie más nota, de leer en los cuerpos y en los silencios. Una mañana encontró a mi madre vomitando en el baño de servicio y lo supo. No hubo gritos. Mi abuela era demasiado refinada para eso. Hubo algo peor, una frialdad calculada que convertía cada palabra en un cuchillo pequeño y preciso. Le ofreció dinero a mi madre. Suficiente para regresar a su pueblo, para nunca volver, para olvidar que alguna vez estuvo en esa casa. Para olvidar a mi padre. Para olvidarme a mí, que todavía era apenas una promesa de vida en su vientre. Mi madre rechazó el dinero con la dignidad de quien no tiene nada que perder excepto su integridad. No vine aquí a vender mi hijo, le dijo con voz firme, con ese acento que mi abuela tanto despreciaba. Vine a trabajar honestamente y me enamoré. Eso no se compra ni se vende. Mi abuela entonces intentó comprar a mi padre. No con dinero,
sino con culpa, con tradición, con ese peso de las expectativas familiares que ella había perfeccionado durante décadas. Le habló de su apellido, de su posición, de lo que dirían en el club, en la iglesia, en las reuniones del comité de beneficencia. Le recordó que los Reyes llevaban 5 generaciones en Guanajuato, que habían sido mineros respetados, comerciantes prósperos, que su nombre significaba algo. Que no podía tirarlo todo por una sirvienta de Oaxaca. Pero mi padre, por primera vez en su vida, se mantuvo firme. Voy a reconocer a mi hijo, dijo. Y me voy a casar con María, con tu bendición o sin ella. Fue la primera y única vez que desafió a su madre de frente. La única vez que eligió su propia felicidad sobre la aprobación familiar. Mi abuela no fue a la boda. Se casaron en una ceremonia pequeña en la iglesia de Santa Rosa de Lima, con 3 testigos y un sacerdote joven que no hizo preguntas. Mi madre llevaba un vestido blanco sencillo que ella misma cosió, y un ramo de bugambilias moradas que mi padre compró en el mercado esa mañana. Yo nací 7 meses después, en una tarde lluviosa de septiembre. Mi padre esperó en el pasillo del hospital caminando de un lado a otro, fumando cigarros que no terminaba. Cuando la enfermera lo llamó y le mostró a su hijo, lloró. Me cargó con esas manos grandes de hombre que trabajaba con planos y cálculos, y me prometió en voz baja que yo nunca sentiría lo que él sintió de niño, esa necesidad constante de demostrar que era suficiente. Pero no pudo cumplir esa promesa. Porque vivíamos en el mundo de mi abuela, en su órbita, bajo sus reglas invisibles pero inflexibles. Nos instalamos en una casa pequeña en la colonia San Javier, lejos de la casona colonial del centro, pero nunca lo suficientemente lejos. Porque en las ciudades como Guanajuato, donde todos se conocen y las familias importantes son como dinastías, no puedes escapar del nombre que llevas ni de las expectativas que vienen con él. Mi abuela nunca fue a conocerme a esa casa. Cuando mi padre la llamaba, ella colgaba. Cuando le mandaba fotografías mías, se las devolvía sin abrir. En las reuniones familiares, si mi padre aparecía conmigo, ella se retiraba a su habitación con dolor de cabeza. Fue su forma de castigar, de demostrar que su desaprobación no era un berrinche temporal sino una condena permanente. Era su manera de decir que mientras ella viviera, yo no sería parte de la familia Reyes. Crecí viendo a mi padre dividido entre 2 mundos. Entre el amor que sentía por nosotros y la culpa que cargaba por haberle fallado a su madre. Entre las cenas en nuestra casa, donde mi madre ponía la mesa con sus mejores platos y llenaba todo de olores a mole y tortillas recién hechas, y las cenas en casa de mi abuela, a las que él asistía solo. Regresando siempre más callado, más triste, con los hombros más caídos. Mi madre nunca le reclamó. Nunca le pidió que eligiera. Simplemente esperaba, con esa paciencia infinita de las mujeres que aman sin pedir nada a cambio. Yo aprendí a ser invisible desde pequeño. Aprendí a no hacer ruido cuando visitábamos a mi abuela, a quedarme quieto en una esquina del patio mientras los adultos hablaban, a no pedir nada, a no llorar aunque tuviera hambre o sueño. Aprendí a leer su rostro, a saber cuándo su tolerancia hacia mi presencia había llegado al límite y era momento de que mi padre me sacara de ahí. Aprendí que el amor no siempre se parece al amor, que a veces se parece más a la supervivencia. En la escuela, los otros niños me preguntaban por qué mi mamá tenía acento diferente, por qué su piel era más oscura que la mía, por qué no iba a las fiestas de cumpleaños en las casas grandes del centro. Aprendí a inventar excusas, a construir historias que protegieran a mi madre del desprecio, que la hicieran sonar más aceptable, más cercana a lo que se esperaba de la esposa de un Reyes. Aprendí que mentir a veces es un acto de amor. Mi abuela asistió a mi primera comunión, pero se sentó hasta atrás de la iglesia y se fue antes de la foto familiar. Mandó un regalo envuelto en papel dorado, un rosario de cuentas de plata que nunca usé porque sabía que venía con veneno oculto. En mi graduación de primaria, ella estaba ahí, pero cuando el director me llamó por mi nombre completo, Mateo Roberto Reyes Santos, la vi hacer un gesto de disgusto. Como si la simple pronunciación de mi apellido materno contaminara el suyo. Fueron los cumpleaños sin regalos de abuela, las navidades donde todos mis primos recibían juguetes caros y yo recibía un sobre con dinero que mi padre fingía que venía de ella pero que yo sabía que él ponía.
Fueron las tardes donde mis tíos llevaban a sus hijos a la casa grande y nosotros nos quedábamos afuera, esperando en el coche. Porque mi abuela había dejado claro que yo no era bienvenido en las reuniones familiares informales. Solo en las obligatorias. Solo cuando había testigos. Aprendí a odiarla en silencio. Pero también, y esto es lo que me avergüenza reconocer, aprendí a anhelar su aprobación. A soñar con el día en que finalmente me vería, me reconocería, me abrazaría como abrazaba a mis primos. Pasé años tratando de ser perfecto, de sacar las mejores calificaciones, de ganar medallas en natación, de comportarme mejor que cualquier otro niño. Todo con la esperanza secreta de que un día ella diría, lo siento, me equivoqué, eres mi nieto y te quiero. Ese día nunca llegó. Mi adolescencia fue una batalla callada entre la rabia y la resignación. Veía a mis primos heredar propiedades, viajar a Europa con mi abuela, recibir coches el día que cumplían 18. Mientras tanto, yo trabajaba los fines de semana en la tlapalería de un amigo de mi padre para pagarme los libros de la universidad. No me molestaba trabajar. Mi madre me había enseñado el valor del esfuerzo, la dignidad del trabajo honesto. Lo que me molestaba era la injusticia. Era saber que el único pecado que había cometido era nacer de quien nací, llevar la sangre que llevaba. A los 16 años, en una cena de Año Nuevo donde milagrosamente nos habían invitado, mi abuela brindó por sus nietos. Alzó su copa de cristal cortado y nombró uno por uno a Roberto Jr., Sofía, Daniela y Javier. Me saltó como si yo fuera parte del mobiliario. Mi primo Javier, que siempre fue bondadoso conmigo, notó la omisión e intentó incluirme. Por Mateo también, dijo incómodo. Mi abuela lo cortó con una mirada de hielo. Por mis nietos, repitió, enfatizando el posesivo como un territorio que yo no podía cruzar. Mi madre vio cómo me mordía el labio para no llorar. Esa noche, de regreso a casa, me habló en el coche mientras mi padre manejaba en silencio. Mijo, me dijo con esa dulzura que solo ella tenía, no dejes que la amargura de otros envenene tu corazón. La gente como ella carga su propio castigo, aunque no lo vean. Vas a ser un hombre bueno porque yo te crié así, no porque ella te haya aceptado o no. Tu valor no lo decide el amor que te niegan. Lo decides tú todos los días cuando eliges ser mejor. Traté de creerle. Pero las palabras de mi madre, por más sabias que fueran, no sanaban las heridas que se abrían cada vez que mi abuela me ignoraba. A los 18, decidí tomar distancia. Entré a estudiar arquitectura en la Universidad de Guanajuato, conseguí una beca, me mudé a un departamento pequeño cerca del campus. Visité a mis padres cada fin de semana, pero dejé de ir a las reuniones familiares. Dejé de presentarme a las comidas donde sabía que mi abuela estaría. Mi padre lo entendió, aunque dolía verlo elegir entre asistir solo o no ir. Los años pasaron como pasan en las ciudades coloniales, lentos y pesados, marcados por las campanadas de las iglesias y las estaciones secas y lluviosas. Me gradué con honores, conseguí trabajo en un despacho de arquitectura en Querétaro, diseñé casas para familias que sí valoraban el espacio donde vivirían sus hijos. Conocí a Laura, una maestra de primaria de piel clara y risa fácil, que no entendía por qué no hablaba de mi familia materna más allá de decir que mi abuela y yo no teníamos buena relación. Me casé a los 28, en una boda pequeña en Querétaro donde invité a mi abuela por compromiso, sabiendo que no iría. Y no fue. Mandó un regalo caro, un juego de vajilla de Talavera que seguramente costó más que toda la boda, pero vacío de cualquier afecto real. Era su forma de decirlo: puedo comprar todo menos tu perdón. Mi madre lloró el día de mi boda, no de tristeza sino de orgullo. Tu papá y yo hicimos las cosas bien, me dijo mientras me ajustaba la corbata. Mira el hombre en el que te convertiste. Eso es lo único que importa. 2 años después nació mi hija Emma. Cuando la cargué por primera vez, entendí algo que nunca había comprendido del todo. Entendí el dolor de mi padre al verme sufrir sin poder protegerme completamente. Entendí la rabia callada que debió sentir cada vez que su madre me rechazaba. Pero también entendí que no repetiría ese patrón. Mi hija crecería sabiendo que era amada sin condiciones, sin asteriscos, sin letra pequeña. Mi abuela nunca conoció a Emma.
Ni siquiera preguntó por ella. Cuando mi padre le llevó fotos, ella las guardó en un cajón sin mirarlas. Su nieta, sangre de su sangre, no existía para ella porque tenía la desgracia de ser mi hija. La crueldad se había perfeccionado, se había vuelto generacional. Ya no solo me rechazaba a mí, rechazaba también mi descendencia, como si pudiéramos contaminar el linaje con nuestra simple existencia. Pero la vida tiene formas extrañas de enseñar lecciones. A los 75 años, mi abuela sufrió un infarto leve. Nada grave, pero suficiente para recordarle que el tiempo se acaba para todos, incluso para las matriarcas que se creen eternas. Pasó 2 semanas en el hospital, y en ese tiempo algo cambió en ella. O tal vez no cambió nada, pero comenzó a sentir el peso del tiempo, esa cuenta regresiva que se acelera cuando te das cuenta de que quedan más años atrás que adelante. Cuando salió del hospital, comenzó a limpiar. Así lo llamó, limpiar. Mandó a tirar muebles viejos, regaló ropa, organizó sus papeles. Mi padre decía que era normal, que la gente mayor hace eso, que quieren dejar todo en orden. Pero yo sentí que era algo más. Era el acomodo de una mujer que sabía que pronto tendría que dar cuentas, y no precisamente a su familia. 3 meses después, me llamó por primera vez en 20 años. Mi padre me había dado mi número, pero ella nunca lo usó hasta ese día. Su voz sonaba diferente por teléfono, más pequeña, más frágil. Mateo, dijo, y fue extraño escuchar mi nombre en su voz después de tanto tiempo. Necesito que vengas a la casa. Hay una habitación que necesita limpiarse y quiero que seas tú quien lo haga. Es la habitación de tu abuelo. Nadie ha entrado ahí desde que murió hace 15 años. Debí decir que no. Debí colgar y seguir con mi vida, que era buena, que era tranquila, que no necesitaba de su aprobación ni de su arrepentimiento tardío. Pero algo me hizo aceptar. Curiosidad, tal vez. O tal vez esa parte de mí que nunca dejó de ser el niño que esperaba un abrazo de su abuela. Fui un sábado por la mañana, cuando las calles de Guanajuato estaban tranquilas y el sol apenas comenzaba a calentar las piedras. La casa se veía más vieja de lo que recordaba. La pintura se descascaraba en algunas partes, las plantas del patio estaban descuidadas, había una tristeza en el aire que no estaba antes. Mi abuela me recibió en la puerta. Se veía más pequeña, más encorvada, con las manos temblorosas que ya no podían sostener una taza sin derramar un poco. Me miró a los ojos por primera vez en años, y por un segundo vi algo que podría haber sido remordimiento. Pero se fue tan rápido que pude haberlo imaginado. Subí las escaleras hasta la habitación del segundo piso. La puerta estaba cerrada con un candado viejo, oxidado. Mi abuela me dio la llave y se quedó abajo, como si tuviera miedo de entrar conmigo. La habitación olía a encierro y a tiempo detenido. Había cajas apiladas contra las paredes, ropa vieja cubierta de polvo, fotografías en marcos opacos. Y en un rincón, debajo de un escritorio de nogal, vi el piso levantado, una tabla suelta que alguien había vuelto a colocar sin clavarla bien. No sé qué me hizo moverla. Instinto, quizás. O el destino jugando su mano final. Debajo de esa tabla había un espacio hueco donde mi abuelo guardaba cosas que no quería que nadie encontrara. Papeles, cartas, documentos. Y entre todo eso, el sobre negro sellado con cera. Tenía escrito en tinta descolorida, para abrirse en caso de mi muerte, Guadalupe Montiel de Reyes. Pero ella no había muerto todavía. Y yo lo abrí de todas formas. Lo leí una vez, 2 veces, 3 veces. Cada palabra era un terremoto que sacudía todo lo que creía saber sobre mi familia. Mi abuela había escrito ese testamento 2 meses después de que yo naciera, en un momento de lucidez o de culpa o de miedo a Dios. Había reconocido su crueldad, su error, mi derecho legítimo a ser tratado como nieto. Y luego lo había escondido, lo había enterrado bajo las tablas del piso junto con su conciencia. Me senté en el piso polvoriento de esa habitación durante 1 hora, sosteniendo esos papeles amarillentos, sintiendo como 30 años de dolor se reorganizaban en mi pecho. No era solo rabia lo que sentía. Era algo más complejo, más profundo. Era la confirmación de que mi instinto siempre fue correcto,
que no estaba loco, que el amor que me negaron no era porque no lo mereciera sino porque ella eligió el orgullo sobre la bondad. Era la prueba física de que pude haber tenido una abuela que me amara, pero ella decidió guardar ese amor en un sobre negro bajo el piso. Guardé el testamento en mi chamarra de mezclilla y salí de esa habitación. Bajé las escaleras en silencio. Mi abuela estaba en la cocina, tomando té en una taza de porcelana tan delgada que parecía que se rompería con solo mirarla. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó sin voltear a verme. Algo parecido, respondí. Ella asintió como si supiera exactamente de qué hablaba, como si llevara meses esperando ese momento. Me fui sin despedirme. Durante 3 meses guardé ese testamento como se guarda un secreto pesado. No se lo dije a mi padre ni a mi madre. No se lo conté a Laura. Era una granada sin seguro en mis manos, y sabía que cuando la detonara, nada volvería a ser igual. Parte de mí quería quemarlo, enterrarlo de nuevo, fingir que nunca lo encontré. Pero otra parte, la parte que se cansó de ser invisible, sabía que ese documento era mi única oportunidad de ser visto, de ser reconocido, de cerrar esa herida que llevaba 30 años abierta. La llamada llegó en diciembre, una semana antes de Navidad. Mi abuela había decidido reunir a la familia para leer su testamento actual en vida. Quería que todos supieran que dejaría a cada quien, quería evitar pleitos después de su muerte. Una última exhibición de control, pensé. Una última oportunidad de recordarnos a todos cuál era nuestro lugar en su mundo. La reunión sería el 23 de diciembre, a las 5 de la tarde, en el comedor principal de la casona. Le dije a Laura que tenía que ir. Ella me preguntó si estaba seguro, si no me haría daño estar ahí. Le dije que era necesario, que era el cierre que llevaba esperando toda la vida. Ella no entendió del todo, pero me apoyó como siempre lo hacía. La mañana del 23, me levanté temprano, me vestí con mi mejor traje gris, el que usaba para las presentaciones importantes de proyectos. Me peiné como no lo había hecho en meses. Me vi al espejo y ya no vi al niño rechazado. Vi a un hombre que estaba por reclamar su lugar en la historia familiar. El cielo estaba cubierto cuando llegué a la casona. Las nubes grises se veían pesadas, amenazando lluvia. Toqué la puerta y una empleada nueva me dejó pasar. La casa estaba llena, todos mis tíos y primos ya habían llegado. Me miraron con sorpresa cuando entré, como si fuera un fantasma que se aparece sin invitación. Mi padre me vio y algo en su rostro cambió, una mezcla de alivio y miedo. Creo que supo en ese momento que algo estaba por pasar. Me senté donde siempre me sentaban, al final de la mesa, lejos de los centros de poder. Pero esta vez no agaché la cabeza. Mantuve la mirada al frente, los hombros rectos, las manos sobre la mesa. Mi abuela entró apoyada en su bastón de ébano, vestida completamente de negro como si ya estuviera de luto por su propia muerte. Se sentó en su lugar de siempre, a la cabecera, con el abogado a su derecha y mi padre a su izquierda. Comenzó con el ritual que ya describí al inicio. Las palabras duras, el rechazo público, la declaración de que yo no merecía nada. Cada frase era un golpe calculado para humillarme una última vez antes de que ella se fuera de este mundo. Pero esta vez yo tenía el antídoto a su veneno. Esta vez tenía la verdad guardada en mi saco. Cuando saqué el sobre negro, vi cómo sus ojos se abrieron con un terror que nunca le había visto. Supo inmediatamente qué era. Intentó levantarse, pero su cuerpo traicionó su voluntad. Sus manos se aferraron a los brazos de la silla como si fuera lo único que la mantenía en este mundo. Espera, dijo con voz quebrada, eso es. Pero no terminó la frase. No podía admitir frente a todos que sabía exactamente qué era ese documento y por qué lo había escondido. Leí cada palabra con la voz firme, clara, sin temblar. Leí su confesión de crueldad, su reconocimiento de mi legitimidad, su súplica de perdón divino. Leí las fechas, los testigos, las firmas. Cuando terminé, coloqué el documento sobre la mesa como se coloca una carta ganadora en un juego de póker. Mi tía Sofía rompió el silencio primero. Mamá, dijo con voz temblorosa, ¿esto es cierto? ¿Tú escribiste esto? Mi abuela no respondió. Su rostro era una máscara resquebrajada.
Las líneas de expresión se marcaban profundas, como surcos en tierra seca. Sus labios temblaban pero no emitían sonido. Era como ver a una estatua antigua desmoronándose, revelando que debajo del mármol pulido solo había piedra frágil. El abogado tomó el documento con manos profesionales, lo examinó bajo la luz, verificó los sellos, las firmas, las fechas. Su veredicto fue técnico pero definitivo. Este testamento tiene validez legal superior a la actual. Es anterior, más específico, y está debidamente certificado ante notario público. Hubo un silencio tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en el pasillo. Mi primo Roberto Jr., el mayor de todos, el favorito eterno, el que heredaría la casa grande, se reclinó en su silla con una expresión que no pude descifrar. ¿Sorpresa? ¿Alivio? ¿Miedo de perder su herencia? Mi prima Daniela, siempre la más sensible, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Mateo, susurró, no sabíamos. Nunca supimos que ella había hecho esto. Yo no estaba ahí para recibir disculpas tardías ni compasión de último momento. Estaba ahí para cerrar un ciclo, para demostrar que la verdad siempre sale a la luz, sin importar cuántos años la entierres bajo el piso. Me levanté, acomodé mi saco, y miré a mi abuela por última vez. No había triunfo en mi mirada, pero tampoco había perdón. Solo había un cansancio profundo, el cansancio de 30 años de cargar con el peso de su rechazo. Me dirigí a la puerta sin prisa. Mi padre se levantó como si fuera a seguirme, pero algo lo detuvo. Creo que entendió que este era mi momento, mi cierre, algo que yo necesitaba hacer solo. En la entrada, me crucé con la empleada que me había abierto la puerta. Era joven, no más de 20 años, con rasgos indígenas y una dulzura en los ojos que me recordó a mi madre cuando tenía su edad. Le sonreí. Ella me devolvió la sonrisa con timidez. Salí a la calle empedrada. La lluvia finalmente había comenzado, esas gotas gordas de diciembre que caen lentas pero persistentes. No me importó mojarme. Caminé por las calles de Guanajuato que conocía de memoria, esas calles donde de niño corrí tratando de ser lo suficientemente bueno para que me amaran. Pasé frente a la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato, donde nunca pude ser monaguillo porque mi abuela conocía al párroco y se aseguró de que no me aceptaran. Pasé frente al Teatro Juárez, donde mis primos tuvieron sus fiestas de 15 años y yo no fui invitado a ninguna. Llegué hasta el Jardín de la Unión y me senté en una banca bajo un fresno viejo. La lluvia había limpiado el aire, todo olía a tierra mojada y a jacarandas. Saqué mi teléfono y le marqué a mi madre. Mamá, le dije cuando contestó, hoy recuperé algo que nos robaron hace mucho tiempo. No recuperé el tiempo perdido ni el amor que nos negaron. Pero recuperé la verdad. Y la verdad, aunque llegue tarde, sigue siendo verdad. Mi madre lloró del otro lado de la línea. No eran lágrimas de tristeza sino de alivio, de esas que lloras cuando por fin puedes exhalar después de contener la respiración durante años. Siempre supe que la verdad saldría, mijo, dijo con voz temblorosa. La verdad es terca, no se deja enterrar para siempre. ¿Estás bien? Estoy bien, mamá. Por primera vez en mucho tiempo, estoy bien. Esa noche dormí como no había dormido en años. Soñé con mi abuelo, a quien apenas conocí porque murió cuando yo tenía 15 y mi abuela no me dejaba visitarlo en el hospital. En el sueño, él me abrazaba y me decía que siempre supo quién era yo, que nunca creyó las mentiras de mi abuela, que escondió ese testamento ahí precisamente para que algún día yo lo encontrara. No sé si era solo un sueño o si de verdad el alma de mi abuelo había encontrado una forma de pedirme perdón por no haber podido protegerme en vida. Desperté con una paz que no sabía que podía sentir. Los días siguientes fueron extraños. Mi teléfono sonaba constantemente. Mis tíos querían hablar conmigo, mis primos me mandaban mensajes. Algunos pedían perdón por su silencio cómplice, otros simplemente querían saber qué iba a pasar con la herencia. Ignoré la mayoría de las llamadas. No tenía nada que decirles. El perdón se da cuando el otro muestra remordimiento genuino, no cuando la situación los obliga a fingir uno. Mi padre vino a verme 3 días después de la reunión.
Llegó a mi casa en Querétaro con una botella de mezcal oaxaqueño, el que mi madre le había enseñado a tomar, y se sentó conmigo en el pequeño patio trasero donde Emma jugaba con sus muñecas. Perdóname, me dijo sin mirarme a los ojos. Pasé 30 años siendo cobarde. Elegí la paz sobre la justicia. Elegí no pelear batallas que eran tuyas, no mías. Fui un padre débil. Lo miré por un largo momento. Vi las canas que no estaban hace unos años, las líneas de preocupación marcadas en su frente, las manos que temblaban ligeramente al servir el mezcal. No fuiste débil, papá, le dije finalmente. Estabas atrapado entre dos mundos, entre dos lealtades imposibles de reconciliar. Hiciste lo que pudiste con las herramientas que tenías. Y me diste algo que ninguna herencia puede comprar, me diste tu apellido cuando todos te decían que no lo hicieras. Me diste tu nombre sabiendo que te costaría el amor de tu madre. Eso no lo hace un cobarde. Brindamos en silencio, ese silencio cómodo que existe entre hombres que han sobrevivido juntos una guerra larga. Emma se acercó corriendo, con tierra en las manos y una sonrisa enorme. Abuelo, gritó, ¿me llevas al columpio? Mi padre la alzó en brazos, algo que su propia madre nunca hizo conmigo, y caminó con ella hacia el pequeño columpio de madera que yo mismo había construido. Los vi desde el patio, 3 generaciones de reyes, finalmente en paz. El abogado me llamó 2 semanas después. Señor Reyes, dijo con ese tono formal que usan los abogados cuando tienen noticias importantes, necesitamos reunirnos para discutir los términos de la herencia. El testamento de 1995 tiene precedencia legal. Según sus términos, usted tiene derecho a 1/3 de los bienes de la señora Guadalupe Montiel en igualdad de condiciones con sus primos directos. Nos reunimos en su oficina, un espacio con paredes de libros de leyes y un escritorio de caoba que probablemente era más viejo que yo. El abogado desplegó documentos sobre el escritorio como si fueran cartas de un juego. La casa principal en el centro de Guanajuato. La propiedad en Dolores Hidalgo. El rancho de aguacates en Michoacán. Cuentas bancarias. Inversiones. Joyas de familia. Todo detallado con precisión legal. Según este testamento, dijo señalando las cláusulas relevantes, todo debe dividirse equitativamente entre Roberto Jr., Daniela y usted. Si decidimos proceder con este documento, su abuela tendría que redistribuir sus propiedades en vida o, si fallece, la división se haría post-mortem. Lo escuché en silencio, mirando esos documentos que representaban décadas de acumulación de riqueza familiar. Vi nombres de propiedades, direcciones de casas donde nunca fui bienvenido, cuentas con números que me parecían irreales. Y sentí, nada. No sentí la satisfacción que esperaba sentir. No sentí el triunfo del oprimido que finalmente vence al opresor. Solo sentí un vacío donde debería estar la alegría. ¿Qué pasa si no quiero proceder?, pregunté. El abogado me miró confundido, como si nadie en su carrera le hubiera hecho esa pregunta. No entiendo, señor Reyes. Usted tiene derecho legal a esta herencia. Es un monto considerable. Podría cambiar su vida. Ya cambió mi vida, respondí. El testamento hizo lo que necesitaba hacer. Demostró que la verdad existe, que mi lugar en la familia Reyes es legítimo. Pero no necesito propiedades ni dinero para validar mi existencia. Mi valor no está en lo que mi abuela decidió dejarme o negarme. El abogado se reclinó en su silla, estudiándome como si fuera un caso legal que no entraba en ninguna categoría conocida. ¿Está seguro? Esta es una decisión irreversible. Una vez que renuncie a su derecho de herencia, no podrá reclamarlo después. Estoy seguro, dije. Pero tengo una condición. Quiero que ese testamento se archive públicamente, que quede constancia notarial de su existencia. No por el dinero. Por la verdad. Para que el día de mañana, cuando mi hija Emma pregunte por qué nunca conoció a su bisabuela, yo pueda mostrarle ese documento y decirle, no fue porque no tuvieras valor. Fue porque ella eligió el orgullo sobre el amor. El abogado asintió, entendiendo finalmente. Hizo las anotaciones necesarias, preparó los documentos de renuncia. Firmé cada página sin dudarlo.
Al salir de su oficina, me sentí más ligero que nunca. No era la ligereza de quien acaba de ganar algo, sino la ligereza de quien acaba de soltar un peso que nunca debió cargar. Renuncié a una herencia millonaria, pero gané algo que ningún dinero puede comprar, gané la libertad de no necesitar la aprobación de quien nunca supo darla. Mi abuela murió 6 meses después, en una madrugada de junio cuando las jacarandas llenaban las calles de Guanajuato con sus flores moradas. No sufrió, me dijeron. Se durmió y no despertó. Fue a su funeral, no por ella sino por mi padre, que a pesar de todo la había amado con esa lealtad ciega que los hijos tienen hacia sus madres. El servicio fue en la basílica, lleno de gente que la conocía solo por su apellido y su dinero, no por quien realmente era. Durante la misa, el sacerdote habló de su generosidad, de sus obras de caridad, de su devoción a la Virgen de Guadalupe. Escuché todo eso y pensé en la mujer que yo conocí, la que podía ser generosa con extraños pero cruel con su propio nieto. La que donaba dinero a orfanatos pero rechazaba al niño de su propia sangre. La que rezaba el rosario cada noche pero guardaba rencor en su corazón durante décadas. Las personas no son una sola cosa, somos contradicciones caminantes, capaces de bondad y crueldad en la misma medida. En el cementerio, cuando bajaron su ataúd a la tierra, me paré junto a la tumba con mi padre a mi lado. Emma estaba conmigo, de 6 años ya, con su vestido azul oscuro y su manita apretando la mía. Nunca conociste a tu bisabuela, le había dicho antes del funeral. A veces las personas se pierden en sus propias tormentas y no pueden ver la luz que está justo frente a ellas. Pero eso no significa que no valgas. Significa que ellos se perdieron el regalo de conocerte. Emma sintió con esa sabiduría extraña que tienen los niños, como si entendiera más de lo que sus palabras podían expresar. Cuando todos se fueron y el cementerio quedó en silencio, me quedé unos minutos más junto a la tumba. No rezó por su alma, no le pedí a Dios que la perdonara. Simplemente me quedé ahí, de pie sobre la tierra recién removida, y le hablé en voz baja. No te perdono, le dije, porque el perdón no se puede forzar y sería mentira decir que lo siento. Pero te suelto. Te suelto de mi corazón como tú me soltaste del tuyo hace 30 años. Nos hacemos libres el uno del otro. Vete en paz, aunque en vida no supiste darla. Mi padre me escuchó desde lejos pero no se acercó. Cuando regresé al coche donde él esperaba, me abrazó fuerte, de esa manera en que los hombres abrazan cuando no pueden poner en palabras todo lo que sienten. Lo siento, hijo, susurró. Por todo. Por cada día que no pude protegerte. Ya, papá, le dije. Ya pasó. Ahora toca construir algo nuevo. Toca asegurarnos de que Emma nunca sienta lo que yo sentí. De que el amor en nuestra familia sea real, sin condiciones, sin letra pequeña. Los meses después del funeral fueron de reconstrucción. Mis tíos y primos intentaron acercarse con más empeño. Algunos con genuino remordimiento, otros simplemente queriendo limpiar su conciencia. Acepté algunas invitaciones, rechacé otras. Aprendí que no tenía que perdonar a todos ni aceptar disculpas que no sentía sinceras. Pero también aprendí que no tenía que cargar con el rencor como se carga una cruz. Podía simplemente dejarlo ahí, en el pasado, donde pertenecía. Roberto Jr. me buscó 3 meses después del funeral. Llegó a mi casa sin avisar, con una caja de madera en las manos. Mateo, dijo parado en mi puerta, esto es tuyo. Siempre debió ser tuyo. Abrió la caja y adentro estaba el anillo de ópalo, ese que mi abuela prometió para el primer nieto varón pero que nunca me dio. Lo saqué de la caja fuerte de mamá, explicó. Técnicamente me pertenece a mí como hijo mayor, pero los dos sabemos que es tuyo por derecho. Tómalo. No por el valor material. Tómalo porque eres parte de esta familia, aunque mamá nunca pudo verlo. Tomé el anillo. Era más pequeño de lo que recordaba, la piedra de ópalo brillaba con tonos verdes y azules bajo la luz de la tarde. Se lo pondré a Emma cuando tenga edad, le dije. Y le contaré la historia completa. La buena y la mala. Para que aprenda que las familias son complicadas, que la gente puede amarte y lastimarte al mismo tiempo, y que a veces la justicia llega tarde pero llega.
Roberto asintió, y por primera vez en nuestras vidas, nos abrazamos como primos, como familia de verdad. Mi madre, que había cargado con el peso del desprecio de mi abuela durante años, tuvo una reacción inesperada cuando le conté todo. No lloró de tristeza ni de rabia. Se sentó en su cocina, con el olor a café de olla llenando el aire, y sonrió. Siempre supe que Dios tiene su propia forma de hacer justicia, dijo mientras me servía café en una taza de barro. No es la justicia que esperamos, ni cuando la esperamos. Pero llega. Tu abuela vivió 30 años con ese secreto quemándole el pecho. 30 años de noches donde no podía dormir bien, 30 años de rezos que sabía que eran hipócritas. Esa fue su condena, mijo. Y tú te liberaste. Eso es lo que importa. Tenía razón. La justicia no siempre es un veredicto en un juzgado o una herencia recuperada. A veces la justicia es simplemente la verdad saliendo a la luz. Es poder mirarte al espejo y saber que no estabas loco, que el amor que te negaron no fue porque no lo merecieras. Es poder contarle a tu hija la historia completa sin avergonzarte. Es poder caminar por las calles donde creciste sin sentir que tienes que esconderte. 2 años después del funeral, en una tarde de septiembre igual a aquella en la que nací, estaba en el jardín de mi casa cuando Emma me preguntó algo que me tomó por sorpresa. Papi, dijo mientras regaba las plantas con una regadera pequeña, ¿por qué la bisabuela nunca me conoció? No supo mentirle. Los niños merecen la verdad, solo que contada de forma que puedan entenderla. Me senté con ella en el pasto. Emma, le dije, a veces la gente se pierde en ideas viejas sobre cómo deberían ser las cosas. Tu bisabuela creía que tu abuela no era suficientemente buena para nuestra familia porque venía de un lugar humilde. Y cuando yo nací, ella no pudo ver más allá de ese prejuicio. Se perdió de conocerme. Y se perdió de conocerte a ti. Pero eso no dice nada sobre quiénes somos nosotros. Dice todo sobre quién era ella. Emma asintió, procesando la información con esa seriedad que tienen los niños cuando están tratando de entender el mundo adulto. ¿Y tú estás triste?, preguntó. Estuve triste mucho tiempo, le respondí. Pero ya no. Porque aprendí algo importante, que tu valor no lo decide el amor que otros te niegan. Lo decides tú con las personas que eliges amar y con la persona que decides ser. Y yo decidí ser alguien que no le hace a otros lo que me hicieron a mí. Emma me abrazó con esa fuerza sorprendente que tienen los niños pequeños, como si supiera que su abrazo era medicina para heridas viejas. Esa noche, cuando Emma ya dormía, saqué el testamento original de mi abuela. Lo guardaba en una caja fuerte en mi estudio, no por el valor legal sino por el valor simbólico. Lo leí de nuevo, por enésima vez, pero esta vez con ojos diferentes. Ya no veía solo la confesión de su crueldad. Veía también su humanidad imperfecta, su lucha interna entre lo que sabía que era correcto y lo que su orgullo le permitía hacer. Había escrito ese testamento en un momento de claridad moral, pero no tuvo el valor de mantenerlo. Lo escondió bajo las tablas del piso como escondemos las partes de nosotros mismos que nos avergüenzan. Me pregunté qué habría pasado si ella hubiera tenido el valor de mantener ese testamento vigente, de enfrentar su propio orgullo, de amarme a pesar de sus prejuicios. Habríamos tenido 30 años más. 30 años de cenas familiares, de cumpleaños juntos, de historias compartidas. Emma habría conocido a su bisabuela. Mi madre habría sido bienvenida en la familia. Mi padre no habría tenido que vivir dividido. Pero la vida no se construye con lo que pudo ser. Se construye con lo que es. Guardé el testamento de vuelta en la caja fuerte. Ya no lo necesitaba para validarme. Ya no necesitaba pruebas de mi legitimidad. Lo guardaba ahora como se guarda un documento histórico, un recordatorio de que la verdad siempre encuentra su camino, sin importar cuántos años la entierres. Y como un regalo para Emma, para que cuando sea mayor y lea ese documento, entienda que venimos de historias complicadas pero que no estamos obligados a repetirlas. Pasaron los años. Emma creció. Mi padre envejeció con más paz de la que había tenido en toda su vida. Mi madre siguió haciendo tortillas a mano, enseñándole a Emma los secretos de la cocina oaxaqueña, transmitiendo esa sabiduría ancestral que sobrevive a través de generaciones de mujeres fuertes.
Mi relación con mis primos mejoró, no volvimos a ser cercanos, pero había un respeto mutuo, un reconocimiento de que todos habíamos sido piezas en un juego que no elegimos jugar. Un día, cuando Emma tenía 12 años, me preguntó si podíamos ir a visitar la tumba de su bisabuela. Me sorprendió la petición. ¿Por qué quieres ir?, le pregunté. Porque quiero decirle algo, respondió con esa determinación que había heredado de su abuela María. No necesitas su perdón, le advertí. Lo sé, dijo. Pero necesito decirle que aunque ella decidió no ser parte de mi vida, yo voy a romper ese ciclo. Voy a ser mejor que ella. Voy a amar a mis hijos sin condiciones. Y quiero que lo sepa, aunque ya no esté aquí para escucharlo. Fuimos un sábado por la mañana. El cementerio de San Miguel de Allende estaba tranquilo, con el sol filtrándose entre los árboles de pirul. La tumba de mi abuela estaba limpia, alguien la visitaba regularmente para poner flores frescas. Probablemente mi padre. Emma se paró frente a la lápida de mármol donde estaba grabado, Guadalupe Montiel de Reyes, madre y abuela amada. Esa última palabra, amada, me dolió como siempre dolía. Era una mentira grabada en piedra, una reescritura de la historia donde ella había sido perfecta. Bisabuela, dijo Emma con voz clara, no te conocí pero sé que cometiste errores. Mi papá me contó la verdad. Y está bien. Los adultos cometen errores a veces. Pero quiero que sepas algo. Yo voy a ser diferente. Cuando tenga hijos, los voy a amar a todos igual. No voy a juzgarlos por de quién se enamoren o qué color de piel tengan sus hijos. Voy a romper ese ciclo. Esa es mi forma de honrar a mi papá, a mi abuela María, y a todos los que sufrieron por tu orgullo. Gracias por enseñarme que no debo hacer. Me quedé sin palabras. Mi hija de 12 años había logrado algo que yo había tardado 30 años en conseguir, convertir el dolor en propósito, la herida en sabiduría. Caminamos de regreso al coche en silencio, pero era un silencio lleno, cargado de significado. Emma me tomó la mano. ¿Estás orgulloso de mí, papi? Estoy más que orgulloso, le dije. Estoy en paz. Porque sé que la historia no se va a repetir. Que tú vas a ser la abuela que mi abuela no pudo ser. Hoy, mientras escribo estas líneas mentalmente sentado en mi estudio en Querétaro, con el ruido de la ciudad filtrándose por la ventana abierta y el olor a café llenando el espacio, pienso en todo el camino recorrido. Pienso en el niño que fui, sentado al final de esa mesa, invisible y rechazado. Pienso en el hombre que me convertí, que aprendió que la dignidad no te la da el amor que recibes sino el amor que decides dar. Pienso en mi hija, que lleva en sus venas la sangre de campesinos oaxaqueños y de mineros de Guanajuato, y que es más rica por esa mezcla que por cualquier herencia material. La casa de mi abuela fue vendida el año pasado. Ninguno de mis primos quería vivir ahí, estaba llena de fantasmas. Con el dinero se dividieron todo equitativamente, incluyéndome aunque yo había renunciado a mi parte. Insistieron. Era importante para ellos, me dijeron. Era su forma de rectificar. Acepté, no por el dinero sino por el gesto. Usé mi parte para crear una fundación que da becas a estudiantes de arquitectura de comunidades indígenas. Se llama Fundación María Santos, en honor a mi madre. Es mi forma de convertir el dolor en algo constructivo, de asegurarme de que otros niños no tengan que sentir que no son suficientes por de donde vienen. Mi madre lloró cuando le conté sobre la fundación. En su rostro vi 30 años de humillación transformándose en orgullo. Mijo, me dijo, convertiste el veneno en medicina. Tu abuela quiso borrarnos de la historia, pero tú nos estás poniendo en letras doradas. Esa es la mejor venganza. No la venganza de hacerle daño. La venganza de demostrar que el amor siempre vence al orgullo, aunque tarde generaciones en hacerlo. Mi padre asiste a cada ceremonia de entrega de becas. Se sienta en primera fila, con lágrimas en los ojos, viendo a jóvenes indígenas recibir oportunidades que a mi madre le negaron. Creo que es su forma de pedir perdón, no a mí sino a todos los que sufrieron por su silencio. Y está bien. El perdón no siempre es verbal. A veces el perdón es acción, es cambio, es asegurarte de que los errores no se repitan.
Esta noche, mientras escribo esto en mi mente, Emma está en su habitación estudiando para un examen de historia. Tiene 15 años ahora, los mismos ojos oscuros de su abuela María, la misma determinación, la misma bondad. Le gusta la arquitectura como a mí, dice que quiere diseñar casas donde las familias sean felices, donde no existan cuartos cerrados con secretos escondidos bajo las tablas del piso. A veces la escucho hablar con sus amigos sobre justicia social, sobre equidad, sobre romper ciclos de discriminación. Y sé que la lección se aprendió, que la historia no se va a repetir. En mi escritorio guardo el anillo de ópalo que Roberto me dio. Está en su caja original de terciopelo azul, esperando. Cuando Emma cumpla 18, se lo daré. Le contaré la historia completa, desde el principio hasta el fin. Le diré que ese anillo representa algo más que una joya familiar. Representa la verdad que no se puede enterrar, la justicia que llega aunque tarde, y la decisión consciente de ser mejor que aquellos que nos lastimaron. A veces pienso en mi abuela. Me pregunto si en sus últimos días pensó en mí, si se arrepintió realmente o si murió convencida de que había hecho lo correcto. Nunca lo sabré. Pero he aprendido que no necesito esa respuesta para tener paz. La paz no viene de que otros reconozcan su error. Viene de saber quién eres sin necesitar la validación de quienes decidieron no verte. El testamento que encontré bajo las tablas del piso no me dio riqueza material. Me dio algo mucho más valioso, me dio la confirmación de que yo no estaba loco, de que el amor que se me negó fue una elección de ella, no un defecto mío. Me dio la prueba de que hubo un momento, aunque breve, en que su conciencia le gritó la verdad. Y me dio el cierre que necesitaba para poder soltar el rencor y seguir adelante. La oscuridad que me envolvió cuando salí de esa casa hace años ya no es la misma oscuridad. Ahora es una noche estrellada donde puedo ver el camino. Es la oscuridad que precede al amanecer, no la que anuncia más dolor. Y me pertenece porque yo decidí que me pertenezca. Porque aprendí que no puedes controlar cómo otros te aman, pero puedes controlar cómo te amas a ti mismo. Puedes controlar qué historia decides contar, qué legado decides dejar, qué ciclos decides romper. Esta es mi historia. La historia del nieto bastardo que resultó no ser el bastardo después de todo. La historia de una abuela que eligió el orgullo sobre el amor y pagó el precio en vida. La historia de un testamento escondido que salió a la luz no para dar riqueza sino para dar verdad. Y más importante, es la historia de cómo el dolor se transforma en propósito cuando decides no repetir los errores que te lastimaron. Si alguien lee esto algún día, si mi hija Emma se lo cuenta a sus hijos, o si simplemente estas palabras se las lleva el viento de Guanajuato, quiero que sepan esto: el amor verdadero no viene con condiciones. No viene con requisitos de piel clara o apellidos prestigiosos. No viene con letra pequeña ni con asteriscos. Viene completo y generoso, o no es amor en absoluto. Y si alguien te lo niega, no es porque no tengas valor. Es porque ellos no tienen la capacidad de ver el regalo que eres. Mi abuela me condenó como bastardo. Pero el testamento no reveló solo su pecado. Reveló algo más importante, reveló que ella sabía la verdad todo el tiempo. Que sabía que estaba equivocada. Que sabía que me estaba lastimando injustamente. Y aún así eligió continuar. Ese fue su verdadero pecado, no el orgullo inicial sino la decisión diaria de mantenerlo. El pecado de preferir tener razón sobre ser bondadosa. El pecado de elegir el apellido sobre el amor. Pero también reveló mi verdad. Que yo nunca fui el error. Que mi madre nunca fue indigna. Que mi padre tuvo razón en defender nuestro amor. Que mi hija nació en una familia que, aunque imperfecta, aprendió de sus errores. Y que yo, Mateo Roberto Reyes Santos, soy exactamente quien se supone que debo ser, una mezcla perfecta de dos mundos, dos culturas, dos historias que se encontraron y crearon algo nuevo. La noche que salí de esa casa por última vez con el testamento leído, pensé que la oscuridad me pertenecía porque finalmente había ganado. Pero me equivoqué. La oscuridad me perteneció porque aprendí a caminar en ella sin miedo. Porque aprendí que no necesitas la luz de la aprobación ajena para encontrar tu camino. A veces la luz más brillante es la que llevas dentro, la que nadie puede apagar sin importar cuánto lo intenten. Y así cierro este círculo.
No con venganza ni con triunfo. Con paz. Con la certeza de que la verdad siempre encuentra su camino, aunque tome 30 años. Con la esperanza de que Emma y sus hijos vivan en un mundo más bondadoso que el que yo heredé. Con gratitud hacia mi madre, que me enseñó que la dignidad no se negocia. Y con compasión, incluso hacia mi abuela, que vivió 30 años con un secreto quemándole el alma porque no tuvo el valor de enfrentar sus propios prejuicios. El tiempo, ese personaje silencioso que observa todo, finalmente puso las cosas en su lugar. No de la forma que esperaba. No con el abrazo de reconciliación que soñé de niño. Pero con justicia. Con verdad. Con la liberación de saber que no tenía que cargar más con la culpa que nunca fue mía. Y por primera vez en 30 años, respiré completo. Porque la oscuridad, esa que tanto temía, resultó no ser mi enemiga. Era simplemente el lienzo donde yo pintaría mi propia luz. Mi propia historia. Mi propio final. Y ese final, aunque dolió llegar a él, es hermoso en su imperfección. Es real. Es mío. Me pertenece. Si disfrutaste esta historia que exploró las profundidades del rechazo familiar y la redención a través de la verdad, no olvides suscribirte a Historias para Distraerte, donde cada día te esperan nuevas narrativas que tocan el alma, desafían perspectivas y celebran la complejidad de la experiencia humana. Porque cada historia es un espejo donde podemos vernos reflejados, y cada final es solo el comienzo de una nueva comprensión. Nos vemos mañana con una nueva historia que te hará reflexionar.